8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8. Ya está con nosotros Federico Berrueto. Federico, qué gusto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias, Gastón. Bienvenido, un gusto tenerte por muy acá, amable. como siempre. Oye, hay varios temas ahí que queríamos, te leía hoy en la mañana en un artículo muy interesante con la decisión del INE con la senadora Lili Téllez, que entiendo aparece de manera normal con Ciro Gómez Leiva y le dijeron te sales del programa, ¿es correcto? Así es, efectivamente es un acto de censura inaceptable. Sí. Y sobre todo porque, mira, Gastón, estamos en medio de una elección sumamente desigual. Sí. Todas las elecciones, la equidad es una aspiración, es muy difícil construirla. ¿Por qué? Porque hay desigualdades estructurales entre los partidos y los candidatos. No es lo mismo un partido en el gobierno que un partido fuera del gobierno. No es lo mismo ser oposición que ser el oficial. Sí, claro. Y esto crea condiciones desiguales. Sí. Pero bueno, siempre hay una aspiración a que la desigualdad sea razonable o que tengamos una buena circunstancia para que haya una contienda justa. Y no la está ocurriendo. Y no está ocurriendo ¿por qué? Por razones de ilegalidad. Por ejemplo, la interferencia del presidente de la República. En más de 30 ocasiones grabadas, ¿no? Pero si es el presidente, es todo el gobierno. Sí, y sí. si es todo el gobierno, es todo lo que influye en el gobierno. Por ejemplo, medios de comunicación. Para ellos es muy difícil mantener una postura que no sea consecuente con la postura del gobierno. Entonces, también la cobertura informativa no ha sido del todo equitativa. Pero bueno, aquí el tema es que frente a esta circunstancia, a una candidata opositora que está en campaña, la callas. Es un acto de censura que, desde mi punto de vista, es inadmisible. Ellos invocan equidad. Bueno, si la elección de por sí o el proceso electoral es inequitativo en contra de la oposición y todavía callas una voz de la oposición, realmente no es aceptable. Pero además, lo que necesitamos en la campaña son los espacios de deliberación. Sí, claro. Que hablen unos y otros. En el caso de Ciro, él tiene 4 invitados, 2 claramente de la oposición Ibarra está... y 2 claramente a favor del oficialismo. Los 2 son del oficialismo, son muy enérgicos. Sí, más apasionados no hay. Exactamente. Más que el presidente, yo creo. Entonces, el que de repente tú le saques la tarjeta roja a una de las de la oposición, pero verdaderamente no nada más no es aceptable, sino desde mi punto de vista hay una interpretación indebida de la ley. Ojalá y el tribunal inmediatamente enmienda. Hace poco, unos minutos, Ciro mencionó mi colaboración en su programa y decía él que, bueno, a él no le queda otra más que cumplir con las determinaciones de autoridad. Claro, que efectivamente, ojalá y antes del lunes, que es cuando estaría Lili, hubiera un fallo del tribunal que revirtiera. ¿Lo ves probable? Híjole, no sé, porque finalmente todo te puedes esperar, pero ojalá, no hablo de probabilidades, pero de que sí hay argumentos legales para revertir la decisión. Hemos visto cómo se han ido modificando los medios, hemos visto renunciar de sus espacios a gente que nunca nos hubiéramos imaginado, en un momento en el que no suele haber movimientos en los programas. Denise, por ejemplo, que se está despidiendo ahora ya no solo la cambiaron de un lugar a otro a lo largo de estos últimos años, anunció que ahora pasando las elecciones se va, en fin, Azucena, Uresti, que mueven. ¿Percibes el poder del gobierno oficial, del gobierno federal, en todos estos medios nacionales? Mira, no es el caso de todos, pero sí de la mayoría, que hay más que la presión explícita abierta del gobierno o del presidente o de sus colaboradores. El presidente no dijo, quiten a Federico de ahí, quiten a Gastón de ahí. Así es, ¿verdad? Digo, en mi caso así Bueno, ocurrió claro. con Milenio, pero en mi caso es de muchísimos otros. Pero Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, estábamos en el mismo espacio. Y bueno, el tema es, primero, que el que salga de un lado entre a otro lado, que es decir, que haya libertad de expresión y si una puerta se cierra, se abre otra. Esa es, creo, la clave. Pero otra cosa, reconocer la autocensura, porque sí creo que los medios, en un afán o de quedar bien con el gobierno o de mantener el negocio, ¿no? De mantener de un objetivo, digamos, de negocio, estrictamente de negocio, cambian su política editorial y empiezan a depurar sus espacios de opinión, de tal manera... Pero sin importar lo bien colocados que estén. Pues lo que pasa es que es un objetivo de carácter político, político comercial, pero no es necesario.
necesariamente ni cuidando al medio, ni cuidando el derecho del auditorio. Y en cierta forma también del periodista, ¿no? Pero este es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque ya se conforma un patrono, ya son muchos los medios que están depurando a sus barras de opinión fundamentalmente por un cálculo político. Claro. Y eso es lamentable, sobre todo cuando quien opina de manera crítica ya no encuentra posibilidad alguna. Yo te agradezco mucho y le agradezco a Telesur que me dé esta oportunidad, se lo aprecio mucho, y como así también me lo da SDP Noticias, como también así La Silla Rota, o sea, soy de los casos que puede... que se le abrieron puertas, ¿no? Que se abrieron puertas, sí, claro. Y creo que eso es lo que importa al final de cuentas en términos es que tu de trabajo antecede, obviamente, es, ¿no? el que se van a hacer. Así es. Ahora, la democracia no solo es votar. Bueno, mi abuelo decía, la democracia es cómo se cuentan los votos, no votar. Pero además también es la libertad de expresión, porque no puede haber una democracia ni siquiera medianamente sana si no tienes una completa libertad de expresión. Sí, y es una libertad de expresión. Fíjate que el voto informado es un elemento de la libertad del voto. Totalmente. Es decir, que tengas elementos a tu juicio para poder decir por qué votas a favor o en contra de algo. Y esto se vuelve muy complicado si tú tienes instalado como parte de una práctica regular la mentira. Okay. Y la mentira se construye todos los días con la intervención del presidente en sus mañaneras. Por ejemplo, acabamos de escuchar Comisión Federal de Electricidad minimizando un problema que se deriva de una mala política de inversión en materia energética. El gobierno dejó de invertir en líneas de transmisión. Algo hizo en distribución, pero en transmisión prácticamente no. Entonces ya no nada más es un problema de generación, sino es un problema también eso, y ahí están las cifras, eso no es discutible. La luz se nos va a todos, ¿eh? Y además, exactamente, están los apagones como evidencia, ¿no? Y esto de decir, bueno, es que de repente hubo mucho calor, o el caso del agua también, o el caso de la salud. O sea, son muchos los temas donde tú tienes una expresión muy, muy explícita que afecta a la población. Un problema marcado y reconocido. Y el gobierno dando explicaciones mentirosas. Y esto es muy lamentable porque entonces quien vota no tiene la información para decir castigo o premio, sino pues es cuestión de la naturaleza. Nos está castigando Diosito porque hicimos algunas cosas malas, pues por eso no tengo luz en mi casa. Pobre del gobierno federal, ¿no? Así es. En el caso de muchas partes del país, afortunadamente no aquí en Yucatán, pero hay un problema de escasez de agua porque se dejó de invertir, porque los recursos destinados para mantenimiento e inversión de infraestructura se destinaron a otras cosas. Impacto en la votación, temas tan agresivos con nosotros como son los apagones, ¿crees que haya? Yo sí creo que todo eso va a impactar. Mira, yo confío y por eso siempre he invocado que va a haber una elección cerrada a contrapelo de lo que dicen las encuestas y del día de campo que se promueve interesadamente por parte del oficialismo. Lo que creo es que sí va a haber una elección cerrada, y una elección cerrada ¿por qué? Porque hay niveles de inconformidad. Y si quieres tú, los apagones no son más que un recordatorio de lo mal que se ha hecho en este gobierno, pues lo que es la inversión pública, ¿no? La falta de infraestructura. Y también así es el problema del agua en el centro del país. Creo que sí tenemos una sociedad más enojada de lo que advertimos, y esto sin duda alguna habrá de manifestarse o expresarse el día de la elección. ¿Tú crees que me imagino que va a salir mucha gente a votar? Eso esperamos todos, desde luego, porque de eso se trata, pero tengo la sensación de que mucha más gente de la que acostumbra salir va a salir a votar. ¿Tú también tienes esa sensación o es nada más el wishful thinking, el ojalá pase? Mira, ¿qué es lo que hace qué es lo que provoca que la gente salga a votar? Desde luego hay un tema de cultura cívica. Por cierto, Yucatán tiene las mejores cifras en el país, y esto te habla de la cultura cívica de los yucatecos. O sea, voto, ¿por qué? Pues porque es mi derecho y también mi obligación. Pero también hay otros elementos que contribuyen a incrementar o a estimular la participación. Uno de ellos es la competencia. Y la competencia no nada más se da en el nivel de la elección presidencial, que no deja de ser muy, muy atractiva, digamos. La competencia también se da en las alcaldías y en cierta forma en las gubernaturas. Los legisladores yo los pondría en otro plano, como que la gente todavía no tiene claridad ni para qué sirve, ni qué lo beneficia o lo perjudica. Si es parte del paquete, quién sabe, luego vemos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces eso significa que ahí votan por
partido, por Exactamente. corazón. Pues digamos votan parejo, por decirlo así. Ya. El tema está en los alcaldes. ¿Por qué? Porque los alcaldes sí inciden. Una presidencia municipal o un presidente municipal sí incide en cosas que a ti te importan, te afectan a ti y a tu familia. Entonces, como prácticamente por primera vez todo el país va a tener elecciones de ayuntamientos, mi pronóstico es que sí vamos a tener una afluencia de votantes alrededor del 65%. Que sea bueno. ¿Tienes en mente cuál ha sido la vez que más hemos salido a votar? Sí, cómo no. Fue la elección de Ernesto Zedillo, el presidencial, pero te voy a decir por qué ocurrió así. Primero... Veníamos de lo de Colosio. Y además otra cosa, tenías una lista nominal muy depurada. El problema de ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente en Quintana Roo tiene su credencial de elector, pero con un domicilio En Hidalgo. fuera de Quintana? O sea, muchísimo. Hay un problema de depuración o de actualización de la lista de votantes que anda entre el 8 y el 10%. Y eso inevitablemente te afecta los niveles de participación. Sí, claro. Teníamos lo de Colosio, teníamos lo del levantamiento en Chiapas, teníamos una sociedad preocupada, asustada, y esto hizo que hubiera una votación histórica pues por arriba del 70%. Ojalá la próxima semana podamos explicar un concepto que te he escuchado y que me parece muy interesante y sobre todo importante, que es la diferencia entre legalidad y legitimidad. ¿Cómo no? Porque hay cosas que pueden ser legales, pero son ilegítimas, y hay cosas que pueden ser legítimas, pero completamente ilegales, que no sé si existe esa combinación. Pero bueno, Federico, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, como siempre, estar aquí acompañándote. Ahí lo tienes, Federico Berrueto. Sígalo, vale mucho la pena siempre leerlo. Hay que leerlo en La Silla Rota, hay que leerlo en SDP Noticias, y lo puede seguir en sus redes sociales, le pone @Berrueto, ya lo va a poder seguir.